al doctor Ángel Mario García Guerra. Él es magistrado, usted lo conoce, a lo mejor lo conoció en Sin Censura con Vicente Serrano, y también, bueno, pues aspira a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él es candidato 46, el candidato 46. Magistrado, me da mucho gusto saludarlo, especialmente porque lo hemos dicho una y otra vez, sabemos que usted durante mucho tiempo vio Sin Censura y es de los únicos impartidores de justicia que desde el principio se expresó por la reforma judicial. Lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Toño? Buenos días, casi tardes. El gusto es para mí estar en un programa como el tuyo y además poder saludar y compartir algunas opiniones con el público que te sigue. Sé que es un público inteligente. Gracias por esta oportunidad. No, pues el agradecimiento es nuestro hacia usted y pues queremos preguntarle en primer lugar cómo va la campaña, qué anda haciendo por ahí, a qué se ha enfrentado con el INE, porque bueno, cada vez que llega aquí alguien, alguno de los candidatos o candidatas, nos hablan de esos escollos, de esas problemáticas con el Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo va su campaña, ministro? Vamos bien. Yo, si tuviera alguna queja, sería pues que hay muchos controles en cuanto a lo que podemos, más bien a lo que no podemos hacer. Por ejemplo, yo por mi actividad como maestro, se acercan muchos estudiantes a colaborar de manera desinteresada, sin esperar nada a cambio, y les tengo que decir que no, porque nos tienen prohibida la participación voluntaria. El tema económico pues también es un limitante. Son cosas que sí entiendo, porque no olvidemos que quienes estamos ahora como candidatos a cualquiera de los puestos para juzgadoras o juzgadores, en un futuro, quienes lleguemos a ocupar esos cargos, pues tendremos que hacer nuestro trabajo con total independencia e imparcialidad. Entonces, permitir un financiamiento privado a nuestras campañas, pues implica un compromiso que no puede existir en la adecuada administración de justicia. Pero siento yo que la colaboración voluntaria de las personas no debería de ser un compromiso, y menos cuando se trata de jóvenes que yo lo siento muy entusiastas, que quieren participar, que quieren colaborar, andar en las calles. Yo en este momento he tenido pocas salidas, pero sí tenemos planeado pasando las vacaciones, porque de alguna forma las vacaciones van a poner una pausa a este proceso. Pienso hacer una gira por varios estados de la República, aproximadamente unas 3 semanas, dedicarme a eso, y hubiera sido para mí un gusto poder llevar quien me acompañe, sobre todo los jóvenes. Yo les apuesto a ellos porque tengo muchos años de trabajar con ellos, 29 años como profesor, y los jóvenes por naturaleza son soñadores, están sin malicia, la vida de la sociedad no los ha maleado, todavía conservan sus sueños, sus deseos de vivir en un país mejor, y hubiera querido ser acompañado por jóvenes, pero bueno, entiendo las reglas del INE y entiendo las razones también de esas reglas. Hay también controversias alrededor de su figura. Hace algunas semanas fue acusado injustamente por uno de los intelectuales de la Cuarta Transformación que de alguna otra forma lo llegó ahí a vincular con el... Yo lo digo, mire, con mucho respeto, con quien yo considero la desgracia nacional y que gobierna su estado, que es Nuevo León, Samuel García. Asimismo, bueno, pues en otros espacios se le vinculó a Luis Donaldo Colosio por algún tipo de intercambio que tuvo con él. Le quiero preguntar a usted, así como lo hicieron otros periodistas que lo difamaron, ya le ofrecieron disculpa y le dieron algún tipo de rectificación en el caso, por ejemplo, de Fabricio Mejía. No, no han ofrecido una disculpa, y la verdad no es, ya no es importante para mí que lo hagan. Sí es lamentable porque es un periodista a quien yo admiro y respeto, y no cambia nada en lo que él comentó, sin sustento, sin pruebas. No tengo idea quién se lo pudo haber dicho o de dónde lo sacó, pero la verdad no me siento agraviado. Al contrario, pienso que el que pierde credibilidad es él. Yo no tengo vínculos con Movimiento Ciudadano, por supuesto. Soy magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que es el pleno del tribunal, es el máximo órgano del Poder Judicial Estatal, y Samuel García es nuestro gobernador. Entonces, evidentemente que hay vínculos institucionales, no personales, con el gobernador, pero lejos de que yo esté en una relación de compromisos con él, que si yo llegara a la corte tuviera un compromiso con el gobernador o con Luis Donaldo Colosio, con el partido MC, yo creo que hay un distanciamiento muy marcado
precisamente por las situaciones que se han vivido aquí en Nuevo León en los últimos años, que apenas hace unas semanas se compusieron. Había una pugna muy fuerte entre el poder ejecutivo con el poder legislativo y de alguna manera el poder judicial quedó en medio de esa confrontación. Y entonces las reacciones del gobernador fue no aprobar, no mandar los presupuestos de los últimos 2 años y nos quedamos con los mismos presupuestos. Adicionalmente, el gobernador con toda intención frenaba los recursos que por ley tiene que enviar al Poder Judicial y hubo varias ocasiones en que todos los empleados del Poder Judicial nos quedábamos sin poder recibir nuestro salario, a veces hasta 2 o 3 días después, y él lo hacía solo porque le daba su gana. Son cosas que no se pueden permitir en un gobernador, y eso hizo que yo publicara en mis redes sociales pues comentarios de desaprobación de esa política del gobernador. Entonces no veo cómo pudiera yo estar vinculado con él si públicamente me he manifestado en contra de las acciones que él ha tenido como gobernador. Luis Donaldo Colosio es un hombre a quien he tratado, a quien respeto, aprecio, pero no somos amigos tampoco. Hace mucho tiempo que no tengo contacto con él. Antes de ser senador de la República por el estado de Nuevo León, fue alcalde de la ciudad capital, Monterrey, y eso hace que también tengamos vínculos, que tengamos institucionalmente, ocasionalmente ir a eventos juntos, cosas por el estilo, porque todos somos servidores públicos del estado de Nuevo León. Pero de ahí a una amistad o a una amistad que implique un compromiso que me representaría a mí una falta de independencia, pues yo creo que hay una distancia muy marcada. Yo, bueno, aquí este es un espacio en el que hablamos abiertamente. Yo simple y sencillamente, como periodista, creo que debemos siempre rectificar y que si de pronto por ahí hay algún tipo de acusación, de situación que se nos señala, se tiene que rectificar, se tiene que dar la réplica siempre. No, no entiendo tampoco por qué no había una réplica en su caso, pero vamos a estar pendientes de eso, magistrado. Le quiero también... A mí me bastaría, más que una disculpa, que mostrara por lo menos, ya no una prueba contundente, un indicio. Con un indicio que él mostrara, entonces el que me disculparía por haber negado ese vínculo sería yo, y lo haré con todo gusto públicamente, con el más mínimo indicio. Ni siquiera pido una prueba contundente. Eso son palabras interesantes y muy duras, muy duras. Vamos a ver si en algún momento escucha esto Fabricio Mejía. Pero también quiero comentarle que aquí con Toño Ruiz estamos muy interesados en lo jurídico, en los casos prácticos incluso, y también le damos mucha importancia al interés público. Creo que en eso se basa, creemos que en eso se basa mucho de la labor de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y le quería preguntar a usted, como lo he hecho con muchos otros candidatos y candidatas, ¿qué es lo que entiende por interés público en general? Y si nos puede citar algún caso concreto posible donde usted considere que existe el interés público, algún caso en el que usted haya participado como magistrado. La finalidad primordial del Estado como un ente social es el bien común y la justicia. Un grupo de personas se organizan, redactan una constitución. En esa constitución se establece cómo se estructura el Estado a través de sus poderes, judicial, poder legislativo, poder ejecutivo, gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Y luego, en esa misma constitución, se les da el poder a un grupo de personas que forman parte de esa sociedad para que sean ministros, jueces, magistrados, gobernadores, alcaldes, diputados, etc. Pero ¿qué hace la población? Se reserva para sí una serie de derechos, digamos, le pone un dique o le pone un freno al poder y le dice, de aquí no te puedes pasar, porque esto no lo reservamos como parte de nuestros derechos fundamentales o derechos constitucionales. El interés público significa que todo el actuar de cualquier ente de gobierno, sin importar cuál sea su jerarquía, siempre tenga como prioridad la justicia, porque nuestra Constitución, específicamente en el artículo 17, prohíbe a los gobernados hacernos justicia de propia mano. Y en ese mismo dispositivo
obliga al Estado a proporcionar a los gobernados tribunales en los que puedan dirimir todo tipo de controversias que existen. Dirimir esas controversias es aplicar la justicia, y ese debe ser el interés superior de cualquier órgano de administración de justicia, sea la Suprema Corte, sea un tribunal colegiado, sea un juzgado, no importa de qué materia, laboral, fiscal, administrativa, familiar, civil, mercantil, debe de ser el bien común, debe de ser el interés prioritario y el interés que debe mover a cualquier juzgador. Y creo que en ese tema le hemos fallado a México en todo, absolutamente en todas las áreas, principalmente en el tema de no hacer nada o no hacer lo suficiente contra quienes ejercen violencia contra las mujeres, quienes tratan a las mujeres como si fueran objeto de su propiedad. Y tenemos una gran deuda social con todas las mujeres de México. Y aquí yo quisiera aprovechar para aclarar algo. Hemos visto últimamente en redes sociales videos donde se evidencia que algunas mujeres, precisamente aprovechando que se han reformado las leyes, que se han firmado tratados internacionales, donde se le da un valor prioritario o preferente al dicho de una mujer cuando es víctima de un delito, algunas abusan de ese derecho y hacen acusaciones falsas, y luego pareciera que intencionalmente se replican y se replican y se replican ese tipo de cosas, como tratando de convencernos a la sociedad que estamos en un error al darle prioridad al valor de lo que dice una mujer. Bueno, en mi opinión personal, esos pequeños, pocos casos excepcionales de mujeres que abusan de ese privilegio, si le podemos llamar así, no puede de ninguna manera justificar que demos un paso atrás, primero en la lucha contra la violencia contra las mujeres y en dejar de creer en ellas. Yo lo he dicho siempre como profesor, como juzgador, y ahora que me das la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, lo digo de nuevo, a todas las mujeres de México, yo sí les creo. Sí, y tenemos que tener siempre esa tendencia, así tendríamos que ser todos y todas, ¿no? Creer a la víctima. Nosotros como periodistas, se lo digo en la parte periodística, magistrado, siempre que se acerca una persona a nosotros a contarnos una historia, bona fide, de buena fe, tenemos siempre que creerle a esa persona, aunque la historia sea increíble, valga la redundancia. Creo que debe ser exactamente lo mismo en lo jurídico y sobre todo si se aspira a un cargo de elección popular que es como el de tanta valía como es el de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Recuerda en estos momentos algún caso en específico, más bien como magistrado, que es usted, en el que pues haya usted utilizado o haya usted tratado el interés público? Sí, voy a tratar de ser muy breve porque es una historia que para mí nos representa o representa muy bien la diferencia entre la letra de la ley y la justicia. No es un caso que conocí como magistrado, sino como juez, cuando era juez en la ciudad capital de Monterrey, Nuevo León. Hubo un caso muy lamentable de un secuestro y posterior homicidio de un niño de 9 años, y cometió tantas pifias entonces la Procuraduría de Justicia en el momento de investigar, pero muchas, y además públicamente, fueron demasiados los errores al grado que los padres de este niño pues no creían ya en nada. Cuando se descubrió la verdad, cuando se concluyó la investigación y se consignó a las personas que eran responsables de secuestro y homicidio de ese niño, pues los padres no creían. Y pasaban las semanas y los meses y no recogían los restos que estaban en el anfiteatro. Entonces yo los cito a mi oficina y les decía que por qué estaban en esa actitud, y me dijeron, ambos padres me dijeron, no creemos que ese sea nuestro hijo, porque habían pasado muchos meses y evidentemente no había manera de que se identificara físicamente a la víctima. Lo que se hicieron fue en 3 dictámenes de genética
y los 3 dictámenes concluían en que sí era el niño, pero los papás no creían. Entonces, ¿qué dice la letra de la ley? Que si el dictamen dice que es, pues es, y se acabó, y dictas la sentencia, pero yo no me quería quedar así porque los papás me decían, es que para nosotros nuestro hijo vive y está en algún lugar y tal vez lo están explotando, tal vez lo están maltratando, y decía la mamá, yo no voy a tener tranquilidad hasta que no encuentre a mi hijo. Entonces, buscando una solución, contacté a un laboratorio que se encargaban de estudios genéticos, que ellos fueron los que realizaron el trabajo de la identificación de restos en las Torres Gemelas, allá cuando las derrumbaron en un acto terrorista en el 2001. Me contacté con ellos y bueno, les digo a los papás, los vuelvo a citar, les digo, si contrato a este laboratorio de Estados Unidos y ellos les dicen que sí es su hijo, ¿lo van a creer? Y me dijeron que sí. Hicimos las gestiones necesarias y finalmente se dio un resultado. ¿Y qué nos dijeron los peritos de allá, de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York? Nos dijeron que los restos del niño sí correspondían al hijo. Ahí en mi oficina hicimos esto como una audiencia privada, precisamente por tratarse de un menor de edad. Sus padres se derrumbaron porque en ese momento creyeron que se dieron cuenta que eso era su hijo. Habían pasado meses en que estaban los restos en el anfiteatro. Bueno, ese mismo día, y es un asunto que fue mediático, ese mismo día fueron y recogieron los restos, le hicieron un funeral, le hicieron una misa, cremaron los restos y recibieron justicia. ¿Por qué uso este ejemplo? Porque aquí podemos tomar una actitud de decir, a ver, ¿qué dice la ley? Que ya está demostrado que el niño es el niño, y seguimos y condenamos y dictamos sentencia y se acabó el juicio. ¿Y qué hubiera pasado con esos padres? Hasta el día de hoy estarían pensando que eso no eran los restos de su hijo. Imagínate vivir el resto de tu vida con la angustia de no saber qué pasó con tu hijo. Entonces, esto es hacer justicia, esto es ponerte en los zapatos de los justiciables, entender lo que están viviendo y buscar el camino que sea, los medios que sean, para que las personas reciban una verdadera y real justicia a la que además tienen derecho conforme a la Constitución de México. Yo me preguntaría si esto lo aplicaran, y no me estoy poniendo como ejemplo nacional, pero si esto lo aplicaran las y los juzgadores federales en todos sus asuntos, tendríamos que el 80, el 70%, tal vez hasta el 80% de los amparos por formalismos que conceden no existieran y tal vez tuviéramos una verdadera justicia y no estuviéramos en deuda con las mexicanas y los mexicanos. Qué interesante este caso, exactamente, ¿no? Y qué bueno que se responsabiliza como parte en su momento del Poder Judicial que los mexicanos y mexicanas estamos intentando modificar con esta elección judicial y por supuesto con la reforma judicial en su momento. Es por eso que le quiero preguntar si considera usted que las autoridades, especialmente jurisdiccionales, garantizan o no observan en este momento ese interés público. ¿Qué opina de esto? Yo creo que no. Si hubiera sido así, la gente estuviera contenta con el trabajo de los juzgadores. En las encuestas que se han hecho de los diferentes servidores públicos de México, entre los peores evaluados de todo el país estamos los jueces y magistrados. Y es importante aclarar, no todos los podemos meter en la misma cubeta. Habrá, y los hay, yo conozco algunos jueces, juezas, magistrados, magistradas que sí se comprometen con su trabajo, que sí se comprometen con la justicia y que hacen verdaderamente su trabajo. Pero hay otros que creo yo que se perdieron entre la corrupción y la soberbia porque se sienten seres superiores a los demás, se sienten como que este mundo no los merece. Es más, a veces lee sus resoluciones y su forma de redactar sus resoluciones están ellos primero, luego sigue Dios y luego sigue el mundo entero. Entonces esa soberbia que los despegó del pueblo, que los alejó totalmente del pueblo, creo que es una de las razones por las que se tuvo que hacer esta reforma tan radical, porque imagínate que de un solo golpe quitar a todos los juzgadores del país y traer a nuevos. Luego se tomó la decisión de hacerlo primero la mitad
y luego la otra mitad. Ante las quejas y los lamentos de ellos mismos, el Senado de la República modificó la reforma original propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y se quedó mitad y mitad. Pero aún así, esta reforma tiene lugar precisamente por la deficiente actuación de los juzgadores y juzgadoras de todo México, porque ahorita estamos con lo federal, en algunos estados ya también se está modificando y se van a cambiar a los juzgadores locales, pero quedan algunos estados de la República que hasta el 2027 harán este tipo de elección de juzgadores. Vamos, insisto, estamos platicando con el doctor Ángel Mario García Guerra, candidato 46 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos piden mucho el público que pongamos siempre su número. Me parece que también es por plantillas, plantilla y color. No sé si también nos pueda compartir eso, magistrado. Sí, en el caso de las ministras y los ministros es la boleta morada, de ese color se identifica la boleta morada y hay un nombre de las ministras, aparecen, si tenemos la boleta de frente, del lado derecho, están en la parte superior 5 cuadritos en blanco con una línea punteada que los divide para que en cada lugar se ponga un número y empiezan con el número 01 de las mujeres y en el caso de los varones, los cuadritos están en la parte superior de la boleta, también morada, son 4 porque vamos a elegir a 5 mujeres y a 4 hombres. Abajo de los cuadritos vienen los nombres de los varones identificados con un número y también quién es el poder que los está proponiendo. En mi caso particular, yo vengo propuesto por el Poder Judicial y también vengo propuesto por el Poder Legislativo. La gente ubica a su candidato por quien desea votar o a su candidata, identifica el número y anota el número en los cuadritos que están en blanco. Es importante que ese cuadrito que está dividido con una línea apuntada, de cada lado vaya el número. Y si son de los primeros 9, se debe poner 01 al 09 y del 10 en adelante, pues ya se completa. También existe la posibilidad que alguien decida no votar por todos, solo votar por algunos. En este caso sería conveniente que si van a votar solo por ciertos candidatos y no quieren utilizar sus 9 oportunidades, los que no van a utilizar, que tachen el cuadrito y que no lo dejen en blanco. No es lo recomendable. Lo recomendable es que todos ejerzamos este derecho porque debemos tener conciencia de la importancia de lo que va a suceder a partir del 1 de septiembre. Porque el 1 de junio los elegimos, pero entran en funciones el 1 de septiembre y lo que estamos todos esperando es una nueva justicia. No, nadie estamos pensando que de un día para otro esto va a cambiar, pero sí que hemos emprendido un cambio que así como se modificó el poder legislativo a través del voto de la gente, hacia un tipo de gobierno y de legislaciones humanistas, así como se modificó el poder ejecutivo a través de las elecciones con una presidenta que además de ser científica también es humanista. Bueno, pues ahora toca el turno de modificar al poder judicial y elijamos candidatos comprometidos con la justicia y con el humanismo, sobre todo con el humanismo. Hay que hacer a un lado la soberbia de todos aquellos y aquellas que se sintieron seres superiores y que decían, yo no tengo que explicar mis resoluciones, las sentencias se explican solas. Si no te gusta mi resolución, impúgnalas, pero con una soberbia fuera de serie. Esos tiempos ya se acabaron. Ahora vienen los tiempos en que los juzgadores den la cara al pueblo, expliquen el por qué. Liberé a un delincuente, le tengo que decir a la sociedad por qué, porque la sociedad de hoy, este pueblo de México ya no es el de antes. Es un pueblo consciente, es un pueblo participativo, es un pueblo sabio y lo podemos ver todos los días en las redes sociales. Si alguien que el pueblo considera delincuente y que el Ministerio Público lo acusa de ser delincuente y un juez lo libera, el juez debe salir, dar la cara y explicar cuáles fueron las razones. Fue una deficiencia del Ministerio Público decirlo con sus letras. En esta ocasión, la razón por qué este delincuente está en libertad es porque el Ministerio Público falló en esto. ¿Y qué sigue? Vamos ahora a abrir una investigación
penal en contra del Ministerio Público porque ya sea por su deficiencia o por corrupción, hizo mal su trabajo y lo primero es suspenderlo en sus actividades como Ministerio Público hasta que se deslinde la responsabilidad de si actuó negligentemente, pues que se vaya. Y si actuó con corrupción, con más razón que se vaya. Son nuevos tiempos y el Poder Judicial debe democratizarse, abrir sus puertas, dar la cara, dar explicaciones y rendirle cuentas al patrón, que es el pueblo. Este es el bagaje jurídico que queremos que nuestros ministros y ministras tengan, el del doctor Ángel Mario García Guerra. Por supuesto, aquí también tiene el apoyo de con Toño Ruiz este espacio. Y candidato, le queremos agradecer que un candidato, magistrado, ahora buscamos que también en algún momento se convierta en ministro. Queremos agradecerle por esta entrevista y de decirle que el micrófono de con Toño Ruiz, también de Sin Censura, está abierto siempre para usted, para el resto de los candidatos y candidatas. Espero que no sea la única vez, que por favor regrese muy, muy pronto a estos espacios, que podamos hablar de otro tipo de temas más jurídicos. Este fue el inicio de las entrevistas con usted. Ya en la siguiente ocasión espero que lo podamos molestar con temas de actualidad que tengan que ver con pues casos que podamos analizar. Esto rumbo evidentemente al 1 de junio, estamos muy muy cerca de ese 1 de junio y pues antes de que nos vayamos, además de agradecerle, le pido que nos comparta sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con usted, lo busque, pues comunicarse en medio de esta campaña. Magistrado. Ángel Mario García Guerra o Ángel Mario García en Facebook, tengo la página personal y la oficial, en Instagram, en X y en TikTok. Lo buscan ahí en el buscador y dan conmigo y ojalá y sí, yo también me encantaría volver a participar en tu programa. Soy admirador de tu trabajo desde hace mucho tiempo, desde antes ni siquiera imaginar que yo iba a estar en una boleta. A ti, a Vicente y a otros periodistas muy prestigiados para mí, muy respetables, profesionales, pero sobre todo independientes, que eso es lo que más vale en un periodista que no tiene compromisos más que con la audiencia, una audiencia que merece recibir información real. Y como bien lo dicen ustedes, luego viene su opinión personal, porque al final de cuentas los seres humanos también son periodistas y tienen su corazoncito, tienen sus preferencias, tienen sus opiniones, pero yo creo que hay que saber distinguir el hecho que se informa con la opinión del periodista, y eso es lo que yo veo en periodistas alternativos como tú, como Vicente y como otros más, y es un gusto estar aquí, de verdad, muy, muy agradecido. Es un honor, de verdad, doctor. Lo hacemos de verdad porque es parte de nuestra vocación y porque es una realidad. Usted tiene toda la razón. Una cosa es que podamos informar con todo el rigor periodístico y otra cosa, lo que siempre advertimos, son nuestros comentarios extremadamente subjetivos, plagados de ideologías que nosotros creemos son más bien ideales. Lo que usted nos decía, no solamente en los abogados y abogadas y por supuesto en impartidores de justicia hace falta el humanismo, por supuesto que en los periodistas. Los cínicos no sirven para este oficio, ya lo decía bien Richard Kapuscinski, tampoco los cínicos sirven en el oficio de la ley, en los doctores de la ley. Yo le agradezco que se haya sumado a este espacio, nuestra admiración también para usted y los micrófonos abiertos, magistrado. Gracias, Toño. Un abrazo. Un abrazo. El doctor Ángel Mario García Guerra es el candidato 46 a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues nosotros muy, muy pendientes de todas las candidaturas. Le quiero insistir ya a usted que el micrófono está abierto para todos y para todas, que por favor nos contacten, nos busquen para que podamos llegar a todo eso. Ya se lo sabe que está ya trabajando directamente con este servidor hombro con hombro, el queridísimo Manuel Ibarra, periodista también independiente, martillo de los fachos, maestro en comunicación, y entre él y yo pues, estamos buscando las entrevistas aquí y allá. Ahorita vamos a ir con él